afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Hola, buen día, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de TV hasta las 13 horas con toda la información de lo que dejaron estos días de audiencia pública. Mientras quería ordenar los papeles, por eso me distraje, acá estoy. Bueno, les decía, después de estos días de audiencia pública, a donde hubo una participación realmente muy importante de distintos sectores de la sociedad y de distintas provincias, interesante escuchar todos los testimonios. Hacemos los títulos, repasamos lo más importante en el día de hoy, presentamos al equipo y les contamos con qué otros temas vamos a estar trabajando. Iniciativa impulsada por el ministro Sturzenegger, el gobierno envió al Congreso la ley hojarasca para poder derogar más de un centenar de normas. Ley de glaciares. Concluyó en diputados la segunda jornada de audiencias públicas. Diputados constituyó otras 8 comisiones. Ya son 35 las comisiones puestas en funcionamiento durante este periodo legislativo. Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte. Igualmente. Todo muy bien. Feliz viernes. Ay, sí, feliz viernes, que antes es la antesala de una semanita corta otra vez. Sí, semanita corta y que estábamos chequeando en la agenda legislativa. Ya tenemos, por lo menos, entre martes y miércoles, la conformación de 9 comisiones más. Ajá. Estaba tratando de hacer el trabajo, que no llegué a hacerlo rápidamente. Quedarían 2 solamente comisiones por conformar, es decir, quedaría al 99 casi por ciento. Y todo el mundo hablando, todo el mundo en realidad, las redes sociales y por supuesto los portales informativos de cómo se han repartido las autoridades dentro de algunas comisiones. Es importante para seguir de cerca porque la Libertad Avanza está quedándose con la presidencia de comisiones muy importantes, diría clave. Así que en un ratito también vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. ¿Cómo va? Buen viernes. La verdad que sí, una semana corta, pero muy movida. Cabe destacar también, Meli, que durante los últimos minutos se dio a conocer que la Argentina tuvo el fallo a favor de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en cuanto al juicio YPF. El presidente Javier Milei festejó, junto con obviamente todo el resto de los funcionarios,
esta decisión del tribunal estadounidense. Ganamos el juicio YPF, ese es el título del jefe de Estado. ¿Qué significa esto? Que la Argentina no va a tener que pagar los 18.000 millones de dólares que el presidente remarca es un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en el 2024. ¿Qué significa? Básicamente puede haber una apelación a este fallo, pero obviamente de parte, digamos, de los fondos. Pero bueno, esta es una sentencia que ya fue apelada en primera instancia y justamente la Cámara de Apelaciones terminó por dictaminar a favor de la Argentina. Eso es un dato que es clave para esta mañana. Una mañana también donde políticamente está pasando de todo. Entonces, bueno, es una buena noticia, naturalmente. Está hablando en este momento el presidente de la Nación, ahí Dani nos trajo el título, sí, pero está hablando en este momento dando algunos detalles, solo que nosotros en vivo, obviamente, no alcanzamos a más que a rescatar ese título. En un rato seguramente podremos ampliar más información. Sí, exactamente. Y aparte es clave porque justo se da en el medio también de que el gobierno está impulsando un montón de leyes para blindar la propiedad privada. Una de ellas tiene que ver con expropiaciones y cómo tienen que llevarse adelante esas expropiaciones. Más que nada por el valor de lo que se expropia, justamente, para que tenga que actualizarse por inflación al momento de hacer la expropiación, efectuar la expropiación, y además teniendo en cuenta el valor de mercado antes del anuncio. Esto es clave porque fue algo central cuando se llevó adelante lo de YPF. Entonces es un contexto en el que el gobierno también está dando una discusión muy importante con respecto, ¿no?, de la propiedad privada. Yo puntualmente me voy a centrar hoy, Meli, en hablar de lo que tiene que ver con, en materia de propiedad privada, las leyes que impulsan más en términos ambientales. ¿Qué va a pasar con las tierras rurales y con el manejo de fuego? Que son dos cuestiones, dos aristas de este paquete de leyes de propiedad privada que el gobierno quiere presentar, ¿no? Perfecto. En un ratito lo vamos a estar conociendo en detalle. Y Gonza, vos traes también todo lo relacionado a esta ya famosa ley de hojarascas, que es una ley que digamos, fue anunciada hace por lo menos 1 año y medio, 2 años, que iba a ser enviada al Congreso con este nombre más lírico, que supone desregulaciones, que supone un Estado más eficiente, eliminando sobre todo digamos, todos los aspectos burocráticos que hace de pronto o que pega de lleno en algunos trámites que hacen los argentinos en algunas dependencias que podrían o digitalizarse o subsumirse en otras. Sí, podríamos resumirlo como leyes obsoletas, que así entiende el gobierno nacional, no por una cuestión ideológica, sino en algunos casos porque son leyes que siguen existiendo y que ya han sido sobrecargadas con otras nuevas leyes, con otras nuevas legislaciones, o que inclusive tienen que ver con políticas de entes del Estado que hoy capaz que no existen. Es decir, que el gobierno nacional vuelve a reactivar esta ley de hojarasca que, recordemos, en el 2024 se había propuesto por parte del Poder Ejecutivo, que perdió el Estado parlamentario y ahora vuelve a la carga justamente con la posibilidad de generar la aprobación. Veremos cómo se le da el tratamiento aquí en el Congreso, que es lo más importante para nosotros. Ayer terminó la segunda jornada de audiencia pública para debatir si avanzar o no con la reforma de la ley de glaciares. Fue realmente muy ordenado, algo que nos preguntábamos cómo se iba a implementar esta enorme cantidad de personas que estaban interesadas con dejar su exposición. Nosotros lo explicamos cómo era a través de la página del Congreso de la Nación, cómo tenían que subir primero un video y después algunos de ellos fueron por orden de llegada y por representación federal, vinieron aquí en la primera audiencia pública y los otros en la segunda expusieron de manera virtual. ¿Cómo continúa? Bueno, la idea del gobierno ahora es que se pueda ir pronto a una sanción de esta ley, ¿no, Meli? Se piensa en una sesión el 8 de abril, que es en 2 semanas que son cortas por los feriados, así que atentos a lo que puede llegar a pasar la semana que viene. Sí, ya se va a avanzar en una reunión informativa con gobernadores, que es una de las posibilidades que se evaluaban durante la jornada de ayer, para el 8 de abril poder ir a una sesión. ¿Va a haber más audiencias públicas? No, audiencias públicas se terminó ayer, okay, pero ahora sí tienen que proceder a la al debate, reunión de comisión.
donde se evalúa hacer una reunión informativa con gobernadores para que expongan a favor de este proyecto de ley y obviamente la reunión de comisión que va a dictaminar el proyecto. Te pregunto esto porque muchos aprovechaban o le quitaban minutos a su propia exposición para denunciar que muchas personas estaban inscritas, estaban anotadas y que cuando llegaron al... No muchos, pero algunos expositores sí dijeron que les hubiera gustado que todos hubieran tenido la posibilidad de exponer. Estuvo el caso de una persona que dijo, yo llegué, me inscribí, estaba en la lista y cuando llegué acá al Congreso no estaba no estaba incorporada a la lista de expositores. Después ahí lo aclaró el presidente de la comisión, que dijo, mire, si no estuviera en la lista no estaría acá exponiendo, o sea, como digamos, inchequeable, ¿no? Si estaba o si no estaba, pero hubo algunas personas que expresaron que bueno, que muchas personas quedaron afuera. Sí, y mucha desconformidad con respecto a la modalidad. A la modalidad y a la participación. Sí, recordemos que incluso esto fue un tema que fue llevado a la justicia, porque hubo un reclamo de inconstitucionalidad por esta modalidad. Y la justicia falló a favor del oficialismo, diciendo que desestimando esta cautelar que era por parte de Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas, justamente porque, bueno, se garantizaba la participación de todos con otras vías. Hubo un reclamo muy fuerte de la oposición en lo que fue que hayan sido 2 jornadas, cuando sean con una cantidad de inscriptos, la verdad que inédita, ¿no? Con más de 100.000 inscriptos. Pero bueno, hoy por hoy, teniendo otras herramientas disponibles, bueno, y dado también el apuro, obviamente, del gobierno en poder llevar adelante este proyecto, bueno, se puso todo para que se puedan expresar y que no se tenga que debatir, que no tenga que alargar el debate, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a compartir el tuit oficial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se expresó en relación al debate que hubo en estas, no debate, sino las exposiciones que hubo en esta doble audiencia pública que se celebraron ayer y antes de ayer. Escribió en su tuit, en su cuenta de X personal, Martín Menem, en el día de la fecha, la Cámara de Diputados concluyó en una jornada sin precedentes el proceso de participación ciudadana requerido por el Acuerdo de Escazú y sus normas complementarias en el marco del tratamiento del proyecto que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Se recibieron más de 100.000 solicitudes de inscripción para poder garantizar una participación abierta, inclusiva y federal. Se habilitaron 4 modalidades: la presencial, virtual, por escrito, vía mail y mediante video en el canal de YouTube de la Cámara, con transmisión en vivo por el canal oficial. Ante la imposibilidad de recibir presencialmente a esa cantidad de personas y bajo criterios objetivos, verificables y por orden cronológico de inscripción, se aseguró una representación equitativa de todas las provincias, priorizando en esa modalidad a comunidades, asociaciones y ONG para poder canalizar la mayor cantidad de voces posibles. Cabe destacar que, conforme lo expresado por los diputados que presidieron las audiencias, todas las participaciones serán consideradas en igualdad de condiciones y formarán parte del dictamen y del trámite legislativo correspondiente. Todas las provincias estuvieron representadas a lo largo de más de 23 horas de exposiciones, así como en los 80 videos y más de 2.600 ponencias incorporadas. En ese marco, se destaca que ninguna solicitud fue rechazada y que se ofrecieron múltiples vías para poder garantizar la mayor pluralidad posible. Bueno, ahí está un poco como contando lo que ya les habíamos dicho nosotros, que era la modalidad, y por último que estuvieron garantizadas todas las participaciones a través de estos 4 canales ofrecidos. Sí, fueron 2 audiencias muy enriquecedoras y tal cual se pudo contar con la participación, especialmente de distintas comunidades que estaban ubicadas en zonas que pueden llegar a verse afectadas si debajo de esas zonas que se definen como periglaciares se empieza a generar actividad minera, y esto puede terminar contaminando suelos o contaminando el agua que esas comunidades reciben y son directamente, creen ellos, perjudicados. Por eso era importante darles prioridad. Bueno, Dani, seguimos contigo con el tema que trajiste. Sí, vamos a hablar entonces de estos proyectos de ley del oficialismo para proteger y para blindar la propiedad privada.
que tiene varias aristas. Yo me voy a centrar en puntualmente 2 proyectos de ley que son los que modifican las tierras rurales y el manejo de fuego, porque esto está completamente orientado a poder, en línea con lo que es la ley de glaciares también, fomentar la inversión en el país. Estos fueron, recordamos, proyectos de ley que se trataron durante el Consejo de Mayo. Recordemos esta mesa consultiva que funcionó durante el año pasado para tratar varios de los temas que impulsa el gobierno en este nuevo Congreso. Y está presentado los proyectos desde diciembre del año pasado. Ahora tienen que mandarlos, esto va a empezar a tratarse por el Senado, mientras que diputados va a priorizar el Código Penal y la ley hojarascas. Esto obviamente mientras, obviamente después de que termine el tratamiento de glaciares, ¿no? Exacto. Así que bueno, pero me interesa enfocarme en estos temas que al gobierno obviamente le interesan y mucho para poder generar todas las condiciones posibles para que se puedan atraer inversiones, ¿no? Que justamente también es el objetivo de la ley de glaciares, que es el proyecto que recién estábamos mencionando. Vamos a ir a la siguiente placa. Primero vamos a empezar con tierras rurales. ¿De qué se trata el proyecto del gobierno? Básicamente es eliminar restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros privados. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy la ley vigente, que es la 26.737, impone un tope del 15% para la compra y además tienen otras restricciones como por ejemplo que no se pueden concentrar más del 30% de los inversores de una misma nacionalidad. También restringe concentración de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. El gobierno lo que plantea es que estas restricciones, primero que nada, lo que hacen es violar la Constitución en cuanto a que en cuanto a lo que se refiere a la igualdad ante la ley para extranjeros y para ciudadanos del país. Y además, obviamente, lo principal y lo que más le interesa es esto, lo que hace es desalentar absolutamente cualquier tipo de inversión extranjera y es una discriminación arbitraria según la nacionalidad del inversor. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Cuál es la propuesta? Porque también se puso sobre la mesa la posibilidad de que esto pueda llegar a afectar la soberanía. ¿Por qué no? Porque dicen que básicamente estas restricciones que acabamos de mencionar se van a eliminar para los privados, para las empresas extranjeras. No así, obviamente, para los estados, lo cual también es un tema clave tomando en cuenta las influencias comerciales que tienen algunos estados como China. Así que la idea es que los inversores que sean privados, no importa de dónde, de qué país sean, puedan acceder a comprar tierras rurales en el país, no van a tener estas restricciones. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Yo creo que va a ser obviamente un debate muy interesante que se va a llevar a cabo en el Congreso. Y después, por otro lado, el tema de manejo de fuego, que algo que se debatió muchísimo, ¿te acordás, Meli, con los incendios de la Patagonia? Porque bueno, fue un tema muy sensible que atravesó la política hace muy poquito, hace un mes atrás, me atrevo a decir, que involucró a todos los funcionarios, bueno, a Monteoliva, a Santilli, a tener que involucrarse de lleno en la situación que estaba viviendo la Patagonia. Que en ese caso, ¿se acuerdan que se había determinado algo que muchas veces no es tan fácil? Que se había encontrado un líquido acelerante en los territorios y entonces claramente se había determinado que había habido una intención de prender fuego. Pues esto es lo más difícil de probar. Los bomberos pueden hacer las pericias y demás, pero digamos, determinar que el incendio fue deliberado y fue el resultado de que alguien arrojase un líquido para que se extendiera el fuego por todo el terreno es muy difícil de probar. Bueno, a propósito y además de esto, después había algunas cámaras que pudieron como marcar quién pudo haber sido el que derramó ese líquido. A propósito de esto, digo, puede llegar a tener una inyección muy importante un proyecto que presentó todo el bloque de La Libertad Avanza al mando de Laura Rodríguez Machado y tiene que ver con la derogación de 3 artículos que se le agregaron al artículo ya existente 22 en la ley 27.604, que es sobre manejos de fuego. Justamente por lo que implica el hecho de prohibir cambios en el uso del suelo, lotes o emprendimientos inmobiliarios en zonas incendiadas.
La Libertad Avanza quiere sacar o volver al origen de la anterior ley, que es tiene otro número, lógicamente, la 26.815, y derogar esta ley justamente que es la 27.604, para que justamente no se pueda llegar a aplicar estos artículos que se agregaron en el 2020 y que justamente tuvo un gran impulso por parte de Máximo Kirchner. Sí, eso es exactamente lo que iba a contar. Ay, perdón. No, porque a ver, Perdón. es interesante. Esto es lo que se trabajó en el Consejo de Mayo. Y que, como bien decías, lo que busca de alguna forma es que no sea una restricción que apunte hacia tanto tiempo, porque estamos hablando de restricciones que impide entre 30 y hasta 60 años la utilización de estas tierras incendiadas para actividades inmobiliarias o agropecuarias. Obviamente que difiere según cuál sea el objetivo de esa tierra. Por ejemplo, para 60 años es para tierras de bosques nativos, áreas naturales y humedales que fueron dañados justamente por el fuego. La idea es que este impedimento, este plazo que se le agregó, que fue en el 2020, no exista. O sea, básicamente que vamos a ir a la placa para que veamos cómo quedaba esa redacción originaria, que es a la que quiere volver el oficialismo, que es que el plazo quede sujeto a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente. Es decir, es algo que está sujeto, no es una regla general para todo, para cualquier tipo de tierra, sino que va a estar claramente sujeto a cuál va a ser ese ordenamiento territorial del bosque. De cada jurisdicción va a poder decidir por cuánto tiempo no se va a utilizar. A ver, también, quizás 30 años, 60 años, ¿es mucho, es poco? Va a ser un debate interesante de ver cómo lo llevan adelante. Básicamente lo que el gobierno quiere hacer es que no se inhabilite la utilización de estas tierras, que son productivas, porque aparte también lo que alegan es esto puede llegar a perjudicar todavía más a la persona, al propietario, que ya de por sí está sufriendo una Las situación consecuencias del increíble incendio. por un incendio. De hecho, vamos a ir a la última placa que con una cita que me interesaba remarcar del informe del Consejo de Mayo, que es, además de sufrir un incendio, hablando del propietario, no pueden adaptarse a los cambios productivos, lo que disminuye su capacidad para recuperarse económicamente y reduce el valor de su campo, porque claramente la tierra no va a tener el mismo valor después de un incendio. Es que es muy Así difícil que, porque pericialmente también es, es complejo de investigar a qué responden mayormente cuando se desatan fuegos. Primero, si si alguien fue el instigador, si fue a propósito con qué fines, si fue algo que el propio dueño del campo propuso para poder rápidamente cambiar la actividad productiva. Es muy complejo desde lo pericial. Entonces necesitas mucha claridad desde el punto de vista normativo. exactamente. Esto que vos estás subrayando es clave, Meli, porque absolutamente todo lo que el gobierno quiere cambiar en la normativa para poder atraer inversiones va a depender de eso, de la claridad. Porque si vos no tenés seguridad jurídica, no vas a poder atraer un peso. Porque de eso va a depender la judicialización. Bueno, de hecho es uno de los temas que discuten desde la oposición con respecto de la judicialización o posible judicialización ante una eventual sanción de la ley de glaciares. Por justamente el rango constitucional que tiene el recurso hídrico versus el rango constitucional que tienen las autonomías de las provincias. Todo lo que termina en una judicialización obviamente genera mucha incertidumbre y te frena cualquier cosa, te frena cualquier proyecto, cualquier avance. Por ende, cómo quede redactado va a tener que ser muy claro. Acá puntualmente con lo del manejo de fuego es volver a lo que ya existía antes, ¿no? Volver a esa redacción original. Y en cambio, con respecto de las tierras rurales, es clarísimo, es eliminar la restricción directamente para los extranjeros privados, para que puedan comprar tierras rurales, no para los estados, sino para los privados. Entonces, yo creo que en estos casos, glaciares es un poco más complejo, porque depende de cada provincia, pero en estos casos yo creo que es bastante claro cuál es el objetivo y qué es lo que se va a querer lograr. Hay que ver si esa es la redacción que termina siendo aprobada Claro. eventualmente en el Congreso, puede llegar a haber alguna modificación. Esto, como te digo, lo plantearon
desde el Consejo de Mayo, pero son proyectos que ante todo los lidera el Ministerio de Desregulación, que es el de Federico Sturzenegger. Pues Sturzenegger va a tener un protagonismo tremendo en el Congreso con estos proyectos de ley de propiedad privada, con hojarascas. Claramente una intención del gobierno de avanzar rápidamente a una desregulación y desburocratización para que no impida básicamente lo que el gobierno busca promover, que es en este caso puntual las inversiones. Inversiones extranjeras. Hacemos una pausa rapidísimo y ya seguimos adelante con Consenso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además,
establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, seguimos adelante con Consenso. Acá estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Y Gonza nos adelantaba hace un ratito que entró finalmente esta ley de hojarascas. En realidad, antes de dar paso a esto, yo me acuerdo en palabras del propio Sturzenegger, cuando contaba que era la ley de hojarascas, decía que él era un fanático de Maricondo, esta japonesa que se ha hecho viral, que es un influencer del orden, no sé si se acuerdan ustedes, y que comparaba la ley de hojarascas justamente con el método Maricondo. Es como una ley que te va a enseñar de alguna manera a hacer del Estado un espacio más sustentable, más eficiente, donde no haya que tener cosas duplicadas. De esto se trata. Gonza nos trae todos los detalles. La ley que anticipa el orden del Estado. Exacto, Meli. Es un poco traer el orden a la legislación y también una modernización, una actualización, ¿no? En referencia, fíjate que Federico Sturzenegger, que se encarga de la cartera de desregular y también de lo que es la modernización un poco también del Estado, bueno, en este caso aplica, ¿no?, las dos particularidades a esta ley de hojarasca que habíamos dicho. Fue presentada en el 2024 por el Gobierno Nacional, que perdió el estado parlamentario porque no llegó a su fin principal, que era la aprobación completa, y en definitiva la vuelve a presentar para continuar un poco en este trabajo de hormiga de seguir insistiendo con legislaciones que propone el propio Poder Ejecutivo.
En este caso, recordemos esta nueva versión que lleva el nombre, Meli, para ser concretos, Ley de Derogación de Legislación Obsoleta. Más fácil, ¿sí? Para quienes tengan que andar buscando por qué el hecho de la ley Hojarasca y demás. Bueno, justamente esto lo que hace es derogar distintas iniciativas que han quedado obsoletas para lo que es la legislación de hoy en día, desacomodando un poco el nombre concreto de la ley. Propone eliminar más de 100 leyes vigentes, importante el número, muchas de ellas son tal vez de fácil entendimiento y que uno las puede comprender rápidamente. Muchas de estas leyes, vamos a repasar, a ver, se divide en 6 grupos, 6 grandes grupos, Meli. Vamos a repasar, que fueron, no, perdón, nos quedamos en la anterior, ahí está, espectacular, muchas gracias y perdón. Que fueron reemplazadas por marcos normativos posteriores más amplios, es una de las categorías, e inclusive uno puede ingresar dentro de la categoría, en este caso por otros marcos normativos anteriores. Fíjate que, Meli, nos encontramos con leyes que tienen números antiquísimos, por ejemplo, ley 3863. Si uno va, por ejemplo, lo googlea, lo estoy haciendo en este momento, porque está bien ordenado en el proyecto realmente, es la ley justamente del Ministerio de Agricultura, que ya han sido justamente aplicados a través de otras normas, de otros decretos, de otras decisiones políticas, pero que justamente acuerda los privilegios de las primas por seguros agrícolas en estas leyes, por ejemplo, de agricultura. Y lo que hace también es otro de los conceptos que dentro de las categorías que aplica el Gobierno Nacional dice, bueno, muchas fueron reemplazadas por normativas posteriormente más amplias. Después, por ejemplo, otras que fueron superadas por el avance tecnológico. Dentro de lo que es justamente el avance de la tecnología, vamos a agarrar cualquiera de las que está, por ejemplo, articuladas dentro de esta categoría. Nos encontramos con la ley 18.569, que es justamente el comando en jefe del ejército, por ejemplo, dentro de lo que es justamente la documentación y demás respecto a lo que tiene que ver con el jefe del ejército, el comando del jefe del ejército, que lógicamente todo esto ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el avance tecnológico. Y estoy tomando así, a simple vista, elijo un número, Meli, copio, lo pongo en Google, nos fijamos qué significa, pues son muchas, no podemos repasar a 100. Bueno, otra de las categorías, vamos a ir a la siguiente placa, para entender de qué se trata esto. Otra de las leyes que intenta derogar el gobierno son aquellas que afectan libertades individuales. Ajá. Dentro de esta categoría hay varias, lógicamente. Voy a tomar una cualquiera, como hice recién. Voy a tomar la 19.787, que es la ley que, googleando, dice declararse de interés nacional la difusión de la música argentina. Por ejemplo, otra de las leyes que pretende derogar el gobierno nacional. ¿Que declare difusión qué? Es una ley muy cortita, la tengo acá concretamente. Dice, es la ley de la música argentina. Sí. Básicamente... ¿Y qué tiene que ver con la libertad individual esto? ¿Por qué afecta a la libertad individual? Porque acá dice dice, por ejemplo, declararse de interés nacional la difusión de la música argentina. Los efectos de esta ley se entenderá por música argentina, los ritmos folclóricos provenientes de las diversas regiones. Es decir, me da la impresión de que acá lo que hace es limitar un poco cuáles son los conceptos de la música argentina. Por ejemplo, porque no es lo mismo. Estamos hablando de una ley, a ver si tengo el año aquí. Por ahí no es la que más ejemplifica antiquísima. Esto. Bueno, vamos a ver otra, pero entiendo que lo que intenta es no limitar lo que se entiende por música argentina. Claro, exactamente. Los distintos estilos. Los géneros. Los géneros sí. Y los estilos musicales. Vamos a ir con otra, por ejemplo, la 20.120, que es un poco esto, es una tarea que puede hacer cualquiera, agarra la ley, se pone a ver, bueno, a ver en qué, por ejemplo, esto va a condicionar o afectaría esta libertad. La ley 20.120 en Argentina, que fue sancionada en 1973, regula el derecho de reunión en lugares públicos, por ejemplo, incluyendo la Capital Federal y Tierra del Fuego. Si entramos al texto original justamente de la ley, dice el ejercicio del derecho de reunión en la capital federal y el territorio
nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, se regirá por las disposiciones de esta ley para hacer reuniones. Claro, es una ley obsoleta. Por eso mismo, y hablamos de 1973, otras épocas en la República Argentina. Totalmente. Y por ejemplo, dice reuniones públicas, clasificación. Dice, las reuniones públicas podrán realizarse siempre que se ajusten en un todo a los términos de la presente ley. En tal caso, se considerarán ilícitas y contarán con la protección de las autoridades. Las reuniones públicas pueden producirse espontáneamente por convocación, citación o llamado de una o varias personas físicas o jurídicas que la organicen o promuevan. Otra época, claro. ¿Sí? Y así vamos a ir una por una de los 6 eslabones, ¿sí? Como para tener un ejemplo o dos de cada una de ellas, tenemos el tiempo como para poder hacerlo. A ver. Otro de los eslabones, son 6 y no los digo yo, sino que están divididos y de acá estoy tomando los ejemplos, son por ejemplo aquellas leyes que son burocráticamente redundantes. Vamos a ir entonces a buscar una de estas leyes, como por ejemplo la 19.363. Acá, Meli, obviamente esto es al azar, me la estoy jugando porque puede ser una ley difícil de comprender, no todas son tan fáciles, pero bueno. Por ejemplo, el control de taquilla es la de la ley 19.363. Dice que justamente en el artículo 1 facúltese al Poder Ejecutivo para instituir premios entre los adquirientes de los boletos oficializados para el acceso a las salas cinematográficas. Claro. O sea que el Estado Nacional controlaba el premio justamente para aquellos que sacaban la entrada para ir a ver el cine. ¿no? Exacto. Bueno, básicamente, esto entra en lo que son leyes que burocráticamente son redundantes. ¿no? Por ejemplo, y tomé un solo ejemplo. Por ejemplo, que refieren a organismos que ya no existen. Claro. Vamos a ir, por ejemplo, a cualquiera. La tengo acá, son varias. Arrancamos, por ejemplo, con una, vamos a ir con una bien antigua, ya viendo el número, ¿no? La 11.245. ¿Sí? Esta ley que entra en este eslabón que refieren a organismos que ya no existen y habla justamente del Ministerio de Hacienda, Meli. Por ejemplo, que hoy se lo conoce en realidad tal vez como Ministerio de Economía. Exactamente. ¿No? Por ejemplo. Y dentro de lo que es el texto original de esta ley, dice: desde la promulgación de la presente ley, los análisis practicados por la Oficina de Química del Departamento Nacional de Higiene quedarán sujetos a la... Bueno, son distintas justamente valores que también tienen en este caso, pero bueno, son específicamente leyes que ya... de entidades que no existen. Voy a buscar otra también como para tener en cuenta. Vamos a ir, por ejemplo, con la 14.578. Vamos a buscar otra ley que entra en este eslabón que refiere a organismos que ya no existen. 14.578 es la ley, por ejemplo, que crea el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos que se formarán justamente dentro del ámbito de la República Argentina. Bueno, así podemos buscar muchos de estos. Y el último eslabón es el que son leyes que pretende eliminar el gobierno nacional, que financian entidades del sector público con fondos estatales. Como por ejemplo, vamos a ir, son dos leyes puntuales, la 20.984. Vamos a googlearlo, vamos a buscar qué refiere esta ley. Bueno, dice, por ejemplo, acá uno de los casos más emblemáticos, Meli, y entendibles. Este eslabón dice que financian entidades del sector público con fondos estatales, como por ejemplo la creación del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. ¿Sí? Esto es algo que el gobierno nacional apunta, por ejemplo, tal vez sí desde el costado más político y la mirada social de por qué el Círculo de Legisladores tiene que estar financiado por el Estado Nacional. Por ejemplo, acá no pasa solamente por una cuestión burocrática, además pasa también por una cuestión, en este caso, en este eslabón puntual, con el financiamiento de estas entidades que entiende el gobierno no debe ser por parte del Estado Nacional. Bueno, estos son los 6 eslabones con los cuales cuenta el gobierno nacional dentro de la ley de hojarasca para puntualizar cada una de las leyes que pretende derogar, ¿sí? Como decíamos, la derogación de legislaciones obsoletas. Así es como se lo conoce realmente a esta ley de hojarasca.
Vamos a ir a la siguiente placa para seguir repasando justamente este proyecto. Algunos ejemplos sueltos. Recién quise ir eslabón por eslabón para que se entienda cómo lo divide el gobierno nacional. Ley de 1864, miren, que por ejemplo inhabilita por 10 años a autoridades que aplicarán azotes. Claro. Es una pena que ya está abolida, que ya no existe más y que sigue estando dentro de la legislación argentina. Por ejemplo, leyes que premiaban el descubrimiento de minas de carbón, una actividad que posiblemente ya haya quedado lejana, en los libros, ¿no? sí. Exactamente. Leyes que autorizaban o exigían la televisión a color en algunos de los proyectos justamente que se podían llegar a pasar por la televisión a color y que necesitaban justamente la autorización por parte del Estado Nacional. Para que se transmitiera Para ese que se evento a transmitiera, color. claro, exactamente, en la época de transición sobre todo, ¿no? Sí, de sí, lo que obvio. fue primero la TV. Vos no llegaste a tener televisor blanco y negro en tu casa. No, pero he visto alguno de los chiquititos, Sí. sí, en blanco y negro. Tal vez se utilizan las cámaras de seguridad hoy En mi día. casa había uno chiquitito que era como una especie de monitor con un tubo gigante atrás, pero era chiquitito así, que era con una perillita y se veía ahí en blanco y negro. Claro. Y la señal era como una especie de estrellita que se encendía y ahí transmitía. Qué reliquia, ¿no? No, Tener sí, no eso. sé dónde estará eso, debe estar guardado, yo creo que lo deben tener guardado, pero sí, me acuerdo. Claro. Bueno, hoy en día existen coleccionistas Sí. y en algunas ferias también se puede llegar a encontrar Sí, alguna de esas obvio, sí, reliquias. hay unas ferias Sí, sí. buenísimas de antigüedades, Sí, obvio. exactamente. Increíble. Bueno, a ver, vamos a ir a otra de las placas, justamente con esto que estábamos mencionando respecto a lo que tiene que ver con ejemplos. Ley de 1951, que por ejemplo imponía penas de prisión a argentinos que propiciaran sanciones económicas o políticas contra el Estado. Esta es una ley también 1951, que... Sí, 1951. Y otro de los ejemplos, por ejemplo, leyes que imponían, por ejemplo, un carnet de mochilero, así es el nombre, me faltó poner las comillas. Espectacular Carnet de esto. mochilero a quienes viajaban a dedo. Por ejemplo, entre otras de las legislaciones que el gobierno nacional... O sea, que si pretende- hacías dedo tenías que tener por ley un carnet que dijese que eras un mochilero profesional. Yo no me imagino a una persona haciendo dedo Con que, la identificación. si uno recorre rutas un Sí. poco, puede observar que se ve muchísimo, inclusive hasta de profesionales, como Sí. pueden ser policías, como Sí. pueden ser profesionales En de distintos caminos rubros, del interior, sí, un montón, donde obvio. no tienen facilidades realmente, no. sin tener automóvil, de poder trasladarse No, a no, sus casas. totalmente. Y es una Sí, sí, ayuda es una- muy importante. Es una... y no es una actividad, pero es un uso muy frecuente para trasladarse, sobre todo en zonas del interior, más desconectadas, caminos rurales, sí, A ver. muchísimo. Sí, yo he visto mucho. ¿Existen las personas que son mochileras? Sí, existen. No, pero ¿por qué tienen que estar identificadas? Es buenísimo. Mochila alta, dedo para Claro, llegar para a la ruta. descartar que no sean, no sé, ¿qué? Claro, pero ¿qué pasa? Después están las personas que pueden tener una urgencia, que pueden estar pidiendo auxilio, O que ser delincuentes también. delincuente, sin Yo, dudas. perdón, pero tengo el seteo No, es que puede pasar, sin en duda. la cabeza Y de después eso. está esto que mencionábamos, muchas situaciones en, Sí. en las partes Sí, rurales, pero aparte, ¿por qué necesitarían o habrían necesitado identificar a los mochileros de... por ejemplo. Andás a ver, Bueno, por cuestiones yo de no me seguridad, imagino- supongo, No no me sé. los imagino hoy con el carnet de mochilero, No, sinceramente. nunca los he visto tampoco. Yo creo Si que lo alguien que- tiene algún carnet de mochilero que le haya quedado, que nos lo mande, que nos lo comparta. Lo más importante... Ahí levantaban la mano por Lo atrás de más cámara, wow. Lo más importante hoy en día, más que el carnet de mochilero, es tener el documento, porque si la policía te agarra en un control, ahí es donde vos tenés que tener los papeles en regla y tenés que tener una identidad. Pero bueno, Se puso la gorra. es parte, Osa. es parte. Bueno, sí, pero te puede pasar en un control. Imagínate, vos te subís haciendo dedo. Ajá. A ese auto lo paran. Bueno, igual hoy hay, bueno, está bien, no voy a decir nada. No, está la aplicación, Hay los muchos. métodos Por digitales. eso digo, hay para- muchos métodos digitales actualizados más que un Ujú. carnet de mochilero, vamos a Sí. decir la verdad. Y entiendo que se hacía un poco por el hecho del control. ¿No? Respecto Bueno, a pero, quiénes- pero digamos, bueno. evidentemente, si hay muchas leyes que no sirven ya para nada, está buena ¿Sabés que voy a buscar el año? de la del carnet mochilero. Bueno, ¿y cómo llenamos este espacio mientras buscas? No, eso? Charlando. no, hay veces que son silencios válidos. Ah, yo bueno, creo, tenés ¿no? razón, sí, también. Está vigente en la Argentina desde 1974.
Ah, mira. Es la ley 20.802. Bueno, son todas épocas de la dictadura militar, todas leyes de la dictadura. Exactamente. O sea, por eso... O bueno, unos años antes, pero unos bueno, años no antes, importa. claro. Obvio. No necesariamente en la dictadura. Pero bueno, sí, Pero bueno, el 2 años 74, antes el 74 fue un golpe. año, sí, importante. Sí. El objetivo Donde original... evidentemente también había una persecución hacia ciertas personas, obvio. Por Bueno. eso los tenían que identificar. El objetivo original era regular a los viajeros que acampaban y solicitaban apoyo supuestamente para fomentar el turismo y ordenar la circulación, aunque en su momento se asoció a controles en contextos de represión. Claro. Por eso es importante también un poco el hecho de la actualización de este Y porque el tipo de leyes. mochilero también es el que seguramente desde la perspectiva del Estado de entonces era aquel que podía organizar, yo supongo, ¿no? Desde esa perspectiva, meeting políticos, reuniones donde se tramaran algunas cuestiones, ¿no? Pienso que Sí. con ese objetivo se los trataba de identificar. Claro, exactamente. Sí, sí, Bueno. ese era uno de los objetivos. Creo que me quedaba una, ¿te quedan una más? plaquita más. Pero es Exactamente. larga la de Sí, esta. 2 placas de los fundamentos. Ah, bien. En fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo, Sí. dijo, entre otras cosas, el mensaje, en los fundamentos, muchas de estas normas fueron dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar a la ciudadanía. Fíjate, Meli, que va un poco en línea con esto que hablábamos recién, y también, pese a que estábamos hablando de épocas de represión, no de dictadura en sí, concretamente el 74, pero sí en cercanía a ese acontecimiento tan triste. Recordemos que ahí sí había un control a la ciudadanía y en este caso sí hubo también otras leyes que fueron dictadas justamente en época de dictadura y por eso también se quiere hacer un control y lo que se llama como un método muy importante la revisión de estas leyes, que es fundamental. Y en la última placa, otro de los fundamentos de este proyecto de hojarasca es justamente cada trámite adicional suma tiempo, esfuerzo y dinero que se pierde no solo en cumplir las normas, sino en conocer cuáles son ellas. Un poco también en esto de sacar muchos actos burocráticos de por medio que le generan malgastar el tiempo a la ciudadanía y el hecho de una accesibilidad y facilidad que en muchos casos hoy en día está, como pueden ser aplicaciones en su celular para sacar un turno, para poder pagar un impuesto hoy a través de los celulares. Hablo de facilidades que se fueron contemplando con el correr del tiempo y que evitaron, por ejemplo, colas en los bancos, colas en los comercios donde se realizan estas prácticas de pagar impuestos y demás. Así que importante también a remarcar. Veremos en qué momento, ¿no?, se le va a dar tratamiento a este proyecto, si es que hay impulso desde el Gobierno Nacional. Por segunda vez, ahora están todas las cuestiones concentradas en la conformación de comisiones, que recordemos ya hay 9 para la Sí. semana próxima, quedarían 2 nomás, y después todo lo que tiene que ver con la ley de la modificación a la ley de glaciares, Meli, que veremos si en definitiva quedará para la primera semana de abril, o la Después de las segunda en realidad. Pascuas. Claro, Después de las exactamente. Pascuas. Recordando que la semana que viene es una semana corta donde, por todos estos temas seguramente estaremos conversando nosotros aquí en la pantalla de TV. Esta ley de hojarascas que, bueno, en parte nos recuerda cuán ridículas eran algunas Y leyes. algunas obsoletas, Está bueno claro. repasarlo en ese sentido. Y algunas otras, supongo yo, también traerán algo de polémica. Así que hay que ver Posiblemente. el Sí. minuto a minuto Son de, muchas, claro, claro, de son cada muchas una y hay que revisar, de sí. esas Sí, leyes. sí. Es una ley muy pretenciosa, muy amplia, con muchos artículos. Así que bueno, acá hicimos un repaso. Buenísimo tu trabajo, muy minucioso. Sí, y nos queda todavía más, Nos queda pero más. lo iremos repasando. Y de a bueno, poquito. pero tenemos días por delante Bueno, para dale, eso. ahí Así está. que el lunes te espero por acá, Bueno, pero no te veo. el miércoles. El miércoles, Ahí voy a está. tener que esperar hasta el miércoles, perfecto. Bueno, y ustedes, obvio, se quedan en la pantalla de TV porque ya llega todo el equipo de Mauri Cantando con toda la información. Siguen repasando, por supuesto, estas reformas que están trabajándose en cada uno de los ministerios del gobierno. Son las reformas que anticipó el presidente Javier Milei en la apertura del año legislativo. Dijo que iba a enviar para este año reformas de segunda instancia. Una de ellas, obviamente, es esta ley que nos acaba de presentar Gonza, así que seguramente les iremos contando todos los detalles. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Que pasen una linda tarde y un mejor fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau.
Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación.